Mi nombre es Francisco Zurita y desde hace aproximadamente 46 años he estado caminando intensamente en este territorio, incluyendo el camino antiguo hacia Caracas. Estamos a la margen izquierda del río Tuy y empezaría diciéndote que he extrañado en este momento la presencia de mi amigo Basilio Tovar y del doctor Cruxen, a quien conocí, tuve la suerte de tratarlo directamente, y a Basilio Tovar, que fue como verdaderamente como un padre. Porque cuando yo pasé la primera vez de mi vida por aquí, era un estudiante de veterinaria y sabía que el camino de Caracas existía, era la ruta obligatoria que tenían que seguir los conquistadores desde el Tocuyo para ir al Valle de los Caracas. El lugar donde estamos ahora forma parte de una extensión que se conoció en los años de 1561-62 como el Valle del Miedo. ¿Por qué se llamaba así? Esta parte que corresponde al centro era dominada por una etnia indígena, los caribes, que eran muy aguerridos y muy difíciles de doblegar. Francisco Fajardo había venido desde Margarita, pero había entrado por Catiaramar, La Guaira. Pasó por este lugar con permiso de Terepaima, que era el jefe de esta zona, el cacique que estaba acá, a cambio de una vaca y que le dio un obsequio, y le permitieron el paso hasta el Tocuyo. El informe en el Tocuyo de la potencialidad que tiene el Valle de Caracas, que ya lo conocía, y entonces se lanzaron varias expediciones desde el Tocuyo para tratar de llegar a Caracas. Y en este transcurso del valle fueron víctimas de ataques violentos, destrozando prácticamente las 3 expediciones previas a la de Lozada. Nadie se imaginaba que estos indígenas de la zona pudiesen planificar ataques con emboscadas. Y los españoles que entraron en primera instancia, los primeros entraron creyendo que iba a llegar sin problema, los mataron a todos. Los segundos fueron más y lograron llegar más o menos hasta esta parte, que era la única parte que el río era vadeable. ¿Correcto? Aquí. Y por aquí también los destrozaron. Y el tercero llegó mucho más arriba de la Mostaza y allá arriba quedó totalmente destruido, excepto 3. El que dio el salto de Freire, que le dio su nombre, uno llamado Pedro Camacho y otro personaje que se escaparon vía Valencia. De modo que los que describieron eso en ese momento, que es básicamente Oviedo y Baños, que eran lluvias de flechas, macanas, y bueno, y armas cortas, pues cuchillos, pues no tenían, porque había violencia de parte y parte, no es que los indios eran los violentos y los otros no, pero fue un acto violento. ¿Por qué? Porque chocan 2 culturas, 2 grupos y 2 intenciones. Bueno, la primera vez que yo tuve contacto con este sector fue en 1966 y realmente fue producto de una casualidad, porque yo en ese momento era estudiante de veterinaria, medicina veterinaria en Maracay. Tenía un amigo que tenía un ara, caballo de carrera, criaba caballo de carrera, murió desafortunadamente, Eduardo Pacanins, y yo lo acompañé porque él era amigo del dueño de esta hacienda, que correspondía a 2 haciendas vecinas, que es el Carmen y Buen Paso. Y si bien es cierto que yo vine con él exclusivamente a un detalle de conversación entre ellos, conocí a don Luis Larraín y me pareció un hombre verdaderamente encantador desde todo punto de vista, y tuve la fortuna de compartir con él posteriormente a esa visita, porque yo no sabía que esta parte aquí era la salida del antiguo camino que conducía de Caracas a los Valles de Aragua. Yo tenía conocimiento por haber leído a Humboldt, pero conocía la parte de Caracas, que realmente yo soy de Caracas, no esta parte. En esas casualidades yo había leído previamente un pasaje de Humboldt y recordé el nombre de Buen Paso. Y me llamó la atención que la casa era Buen Paso. Y cuando hice las primeras preguntas, me quedé verdaderamente sorprendido que este había sido el lugar de tránsito de la conquista prácticamente de Caracas, de los caribes en Caracas. Y don Luis Larraín se encargó en ese momento de abrirme, digamos, el apetito del conocimiento sobre este sector. Posteriormente yo vine muchísimas veces más, ya no vine con Eduardo Pacanén, vine solo. Fue cuando me adentré a recorrer el camino y a reconocerlo.
y tuve la fortuna de que un ex empleado de don Luis Larraín, llamado Basilio Tovar, había sido encargado de estas haciendas en un momento de auge y empuje. Esta era una zona que producía caña de azúcar y café. La parte que está a la derecha, ese cerro que está allá, estaba sembrado de café, ahora no existe, pero en aquel momento había. Y con Basilio Tovar me aventuré a caminar desde aquí hasta la colonia Tovar, buscando la orilla del río, porque cuando yo tuve conciencia de que era el río Tuy, no podía imaginarme que este era el Tuy que yo conocía en Barlovento, donde yo había ido por mis orígenes muchas más veces que de este lado, porque es totalmente un río distinto al río que corre ya en Barlovento. Primero en el caudal, segundo pues en la limpieza, que el río Tuy que corre de Santa Lucía hacia el Caribe, en Paparo, es un río verdaderamente ya corrompido, no solamente por la contaminación, sino por la gran cantidad de caseríos vecinos. Entonces me costó entender en un momento dado que este era el Tuy, aquel Tuy que yo conocía justamente en los valles del Tuy y en Barlovento. Y entonces me animé con este señor a caminar a lo que eran los nacientes de este río, que están en el Pico Codazzi, es lejos de donde estamos ahorita, pero yo tenía pues el empuje de la juventud y el interés, el ansia de saber cosas, y caminé con él y llegamos casi hasta la colonia Tovar, pasando por supuesto, muchas veces el camino es a través del río y a veces es por la parte de los costados. Sí, en el año 70, pues sí, en el año 70. Y porque me animé con Basilio Tovar, había una casa aquí que demolieron. Ajá. Esa casa la había ocupado él como encargado de la hacienda Buen Paso, que era una hacienda, bueno, gigantesca que llegaba hasta los altos. Esa pasarela no era así, ni estaba así, era un paso por aquí. Y él me describió que ese era el camino de toda la gente que venía desde Caracas a los valles de Aragua. Me sorprendí. Yo diría que me sorprendí más de lo normal, porque como yo tenía interés por haber leído un poquito de Humboldt, tuve que retomar a Humboldt de memoria lo que me acordaba, de cómo describió el paso del Tuy, y después cuando me habló de que él ayudó a Cruxen en el libro de la Ruta de Losada, prácticamente pues me animé de sobremanera, de querer caminar cada centímetro, y recordando unas palabras del guitarrista de apellido Riera, que dijo que para tocar guitarra había que abrazarla, sentirla, y yo prácticamente quise lo mismo con el camino, porque en muchas partes me acosté en el suelo. Ahí me acosté en el suelo como si está llegando a una casa, y en la parte que aún queda todavía, que no tocó el tractor, me senté, me acuerdo, esa misma mañana, mañana 11 de la mañana por ahí, y ya era mediodía. Y el señor Tovar me dijo que si yo era capaz de aguantar, subir. Y bueno, esa fuerza que da la juventud, me fui con él y llegamos hasta Los Angelinos. Y él me iba señalando, espacio por espacio, todos los detalles que él recordaba. Entre otras cosas, una zanja que están a la derecha del camino, que él me contó que cuando aquí llegó la peste de las langostas, la gente se protegió los cultivos haciendo unas enormes zanjas, porque en la primera etapa del desarrollo de la langosta, ellas no tienen capacidad para volar, sino van saltando. Y entonces ellos le ven esperando en esa zanja, y cuando caían en la zanja, le echaban tierra y las tapaban. Eso, como yo nunca lo había escuchado, yo había estudiado la langosta como una plaga, y conocía perfectamente su exterminio, ciclo evolutivo y todo, porque se estudia como una materia, que es control de plagas. Entonces, bueno, yo me acordaba de la langosta, pero nunca pensé que yo iba a conocer a alguien que hubiese participado exterminando langostas de esa manera. Eso me llamó mucho la atención. Y después, un espacio que llaman allí el Parador de los Muertos, me llamó también la atención mucho, porque él me habló de que allí había una luz que salía, que la gente se asustaba y tal. Eso me llamó la atención en ese momento. Y después me sorprendí también, yo diría que al extremo, cuando pasamos por lo que él llamó el arcabuco, porque me sorprendió el lenguaje que él utilizaba, ¿no? Primero, que era un hombre que yo no sabía que tenía una cultura mucho más allá de lo que aparentemente se veía, un hombre que había estado aquí toda su vida, había nacido en 1910, y bueno, estuvo en Caracas cuando pasó el ferrocarril, bueno, me sorprendió con su cultura verdaderamente, mucho más de lo que yo creía. Entonces me describió que en ese arcabuco
él había encontrado unos caracoles. Usted me contó que eso es lo que usaban en ese momento los indígenas para alertar, y que cuando atacaron a Losada en ese punto, dice el relato que él me contó, porque se lo contó a él Crutzen, y él le sirvió de guía a Crutzen en todo el camino para hacer el libro, que ese caracol venía de esa época, de los indios, y entonces se mantuvo enterrado. Él lo sacó y se lo llevó para su casa, no sé cuántos años, y usted me lo mostró a mí, que lo tenía en su casa como una cosa tras la puerta, un caracol grande. Cuando él me cuenta que lo encontró en ese camino y que había sido parte de los instrumentos de guerra y de comunicación de los indígenas, me llamó la atención poderosamente. Y ese caracol aún debe existir en manos de una hija que tiene él, que vive en el Consejo. De ahí caminamos toda esa parte arriba y me mostró lo que llamó la piedra del baúl, que es algo que está hecho allí, pues de mampostería, pero muy antiguo, que ni siquiera cuando él ayudó al doctor Crutzen pudieron identificar exactamente qué significaba, si era un límite geográfico o era un límite de haciendas, porque indudablemente que la hacienda más grande de este sector era Buen Paso, que llegaba desde aquí y hacia lo que sería pues el oeste completamente, y hacia el norte hasta donde está lo que se llama Liconia y Los Angelinos. Esos eran los límites de esta hacienda. Me dijo Basilio Tobar que cuando uno pasa el Arcabuco, que era un sitio estratégico para la defensa y para el ataque, porque es una fila de cerros exactamente donde se cruza. A mano derecha subiendo está un lugar que es una quebrada, que se entra por aquí por la quebrada de Galindo, esta que está aquí, que vierte en este río, y esa quebrada, dice él, que ahí durante mucho tiempo, en la década de los años 20, sacaron mucho entierro de indios. Parece que fue un lugar sagrado, o por lo menos fue un cementerio, que después, cuando yo traté con el doctor Crutzen, me confirmó que sí, que eran entierros, pero que no eran, digamos, precolombinos, sino que eran entierros mucho más recientes. De modo que también me dijo que los campesinos de esta zona, en su gran mayoría, eran descendientes de los aborígenes que estaban en este sector. Y que ese cementerio, que si no fue principal, por lo menos en los años de lo que correspondió a 1500, 1600, se utilizó como cementerio. Y aún existe el lugar donde él me llevó para que viera más o menos dónde habían hecho las primeras excavaciones. Dentro de esto yo ya estaba interesado en la historia, pregunté por esa casa que está subiendo a mano izquierda. Y él me dijo que eso era una casa que desde que él era niño ya existía. Y su abuelo le comentó ayer que esa casa fue utilizada en el siglo XIX como una alcabala y pulpería. Y era el punto obligado que la gente utilizaba para detenerse, para obtener ciertas provisiones, inclusive para dormir. Los que tenían, digamos, ciertas posibilidades, dormían en la casa, y los que no dormían en un patio, que ahora está allí casi que inexistente, hay un patio allí, que lo arrendaban para que la gente pasara la noche y emprendiera la subida para ir a Caracas. Porque todo este valle alimentaba con su producción lo que eran los mercados de Caracas. Cuando me entero yo de otro detalle ya más recientes de las guerras, aumenta mi interés por el camino, porque rápidamente imaginé quienes transitaron por aquí, y me sorprendo pues que ya Humboldt describe perfectamente este camino, con esa sabiduría que lo hizo inmortal. Describió casi que palmo a palmo el camino. Tanto es así que esa construcción de la casa de Buen Paso, él no la describe porque existía allí una hacienda, pero no en esa forma, digamos, tan armoniosa y tan bonita y con esas columnas tan bellas. Eso no estaba en ese momento. Y después, y antes que Humboldt, pasó por aquí el obispo Martín, que era el obispo de Caracas, obispo de toda esta región de Caracas, haciendo una visita pastoral, y pasa por aquí no menos de 10 o 12 veces. Y se aloja en la casa del doctor Briceño, que era un famoso seminarista, dueño de la hacienda El Carmen. Eso estamos hablando de 1771-72. De modo que ya para esa época, que prácticamente pues no estaba ni siquiera nacido el Libertador, y este camino era un camino de muchísima importancia a todos los efectos. Es decir, que los padres del Libertador, específicamente el padre de él, que nació en La Victoria, vino desde Caracas, de Simón Bolívar el Viejo, y fue a fundar su hacienda
en San Mateo, los Bolívar, pero que eran abuelos del papá del Libertador. Es decir, que este era un camino que era obligatorio para todos los efectos de salir de Caracas o ir a los valles de Aragua. Yo hice numerosísimas cartas a las que para el momento podrían dirigir desde el turismo hasta el acervo cultural histórico del país. Pues yo tenía la ilusión de que se podía por lo menos hacer un demarcaje o señalando algún lugar en particular, pero no hubo ni el menor interés. Murió pues en las manos de los despachos de las personas que se ocupan de que las cartas nunca lleguen al destino. Bueno, y yo empecé realmente a decepcionarme. Pero sin embargo, me animé nuevamente e empecé a invitar a mucha gente a que me acompañara. Pero como no es un camino fácil, donde no se consigue ni dónde tomar agua, pues entonces hay que traer agua y traer un poquito de alimentos y tal. Y yo invitaba a la gente no solamente de esta parte de Buen Paso, sino que lo invitaba a caminar desde el Concejo. Y entonces cuando la gente llegaba aquí, llegaba feliz, pero en lo que iba a mitad de la subida, entonces se decepcionaban, entonces había que buscar recursos para sacarlos y tal. Y bueno, era realmente, bueno, pero mucha gente sí tomó la idea, se animó, trataron de ayudarme en eso que yo quería, que esto se registrara históricamente. Y el tiempo fue pasando y yo con el tiempo también me fui decepcionando. Entonces prácticamente caminaba por aquí únicamente con mi familia y uno con otro invitado. Pero nadie tenía recursos en ese momento para tener fuerza, digamos, de hacer ruido político, de motivar a alguien, pese a que yo para ese entonces era miembro de Audubon, una sociedad conservacionista que tiene su sede en Canadá y Alemania, y entonces venía regularmente unos invitados que ellos traían y yo actuaba como guía de esta gente, porque eran generalmente todos o casi todos europeos. Y yo me sentía muy triste porque esta gente mostraba un interés increíble por Simón Bolívar y por lo que representaba esta ruta, y yo no lograba que en Venezuela se animara absolutamente nadie. El sitio se hacía riesgoso porque entonces robaban a la gente, lo esperaban. Sí, llegó un momento en que aquí se instaló una banda, no sé de qué naturaleza, y sí sé de los muertos, solo mató la PTJ en aquel momento, pues. Y se instalaron desde ahí arriba y empezaron a asaltar a la gente, entonces menos venían. Y en este río, pues en este lugar, toda la Semana Santa, hay un número incalculable de personas que hacen sancocho, están aquí, entonces algunos se aventuraban camino arriba sin saber exactamente para dónde iban, ni qué significaba el camino, pero iban. Y bueno, fueron víctimas de asalto. Afortunadamente, porque hay que enmarcarlo en ese contexto, yo tomé como decía, pues, un segundo aire cuando el presidente Chávez empezó a revivir una serie de elementos de la historia patria, y yo al presidente le escuché hablar del rescate, de los valores, de las cosas que hemos perdido, de reencontrarnos con el pasado, y volví a tener un cierto ánimo. Pero claro, había, digamos, prioridades en ese momento, un gobierno asediado desde que arrancó. No creo que hubiese tiempo para dedicarse a cosas como esta, cuando el gobierno estaba prácticamente sobreviviendo a aquel ataque desmedido y que venía de todas formas, de todas partes. Y entonces no hubo realmente ese impulso. Pero ya cuando el gobierno se estabiliza y logra controlar todos aquellos elementos que perturbaban la tranquilidad y poder dedicarse a otras cosas, ya mi hijo estaba en el ejército y me preguntó que si yo me sentía con ánimo para conversar sobre esto con una persona que pudiese ayudarnos y tal. Yo estoy dispuesto a hablar con cualquier persona, siempre y cuando pues, se anime o anime a su familia, a sus hijos, a que alguien quiera esto, ¿no? Diríamos que hay que hablar de dos etapas. Y yo creo que una que es fundamental es que el general Rodríguez Cabello, cuando era coronel, fue director del cuerpo de cadetes de la Academia Militar, que para ese momento no era aún la universidad, era la Academia Militar de Venezuela. Frank era subalterno de él, mi hijo, porque Frank era director de Relaciones Públicas o jefe de Relaciones Públicas, no sé cómo se llama exactamente el cargo, pero era jefe de Relaciones Públicas. Y me dijo: papá, mira, esta es la oportunidad para que yo le plantee a mi coronel y para que se lo plantee al director de la academia,
de que se traiga un pequeño grupo de cadetes, se les muestre, y a veces alguien se anima y que esto se haga. Nosotros realmente en ese instante no estamos pensando en el bicentenario, porque de esto hace 3 años. Entonces él elaboró un proyecto, yo lo ayudé mucho en eso, en un proyecto de recorrer el camino. Se presentó el proyecto, Fran lo presentó al coronel Rodríguez Cabello, él lo elevó, pero ocurrió lo de siempre, pues no, porque es un peligro, puede matar un cadete y cualquier cosa, pues entonces bueno, el plan quedó frustrado, bien elaborado, pero quedó frustrado. Posteriormente, el coronel Rodríguez Cabello asciende a general y le dice a mi hijo un día, mira Zurita, lo que me hablaste aquella vez, creo que le podemos dar cuerpo y vida, porque estoy muy interesado en eso. Y prácticamente de allí se rearma la operación y supo plantearlo, supo motivarlo y logró que se le diera el apoyo para que este proyecto, que está, digamos, ya a las puertas de llegar acá, ya no son 6 cadetes como yo le he dicho a Frank que lo consiguiera, estamos hablando de 600 cadetes, estamos hablando de una logística impecable, estamos hablando de unos preparativos verdaderamente, yo te diría que asombran por el marcado interés, el cuidado, porque inicialmente era una caminata y punto. Y entonces el general dice a Frank que ¿qué le parece si eso tiene un soporte histórico? Nos pareció maravilloso, porque yo pienso que el camino que estaba muerto vuelve a la vida. Este camino no solamente está en este momento amenazado, este camino está prácticamente en vías de desaparecer. O sea, y esto que se va a hacer, deslindándolo de la parte militar, porque no hacemos nada con que pasen por aquí 600 cadetes en un año y después no pasen más nunca. ¿Cómo lo mantenemos vivo después que este evento transcurra? Es necesario que sea el colectivo, eso que tanto se comenta y que el presidente de la República tanto llamó a que cuidáramos lo que tenemos cerca. Eso que hoy es ese problema, el poder popular, pues los que están cerca de y pueden tener el poder. Y el camino está verdaderamente amenazado, el deterioro ambiental en primera instancia, porque hay desde cazadores furtivos, con lo poco que puede quedar, hasta incendiarios de oficio, o gente que piensa construir, el camino sencillamente desaparecería, porque yo lo imagino exactamente igual que el tramo que entra de este mismo camino, que entra por los cerros de las Mallas a Coche, donde hicieron ahorita unos edificios, y el camino murió allí, y nadie sabe. ¿Y la quema? La quema es horrible porque en esta parte es poco poblada, pero sí ha sido una tradición de la cultura, de la explotación agrícola, el quemar. Porque estos terrenos, en un momento dado de nuestra historia, fueron tránsito de ganadería. Todo el ganado que venía desde Villa de Cura era llevado a Caracas por este camino. Entonces ha quedado pues el fenómeno de la garrapata, y una forma de destruirla en cierta forma es el fuego, y la gente se acostumbró a quemar, y ya prácticamente el camino se convierte en algo desértico, con roca totalmente meteorizada por el extremo calor que ha sufrido a lo largo de todos estos años que estamos conversando, 300 años de cultivo. Bueno, eso se encuentra mejor en lo que escribe Henry Pittier, pues. Es un desastre el país, que lo estamos destruyendo, ya no hay árboles, todos se utilizaron en un momento dado para la construcción y para producir fuego. La naturaleza afortunadamente se da su tiempo, y a veces uno encuentra un río que está contaminado en un trecho y en otro vuelve el río a renacer por un fenómeno biológico perfectamente conocido, y yo creo que si esto se ataca, bueno, la palabra no es atacar, pues, atacar el problema, se atiende debidamente, yo creo que sí. El camino, si llegase a ser restaurado como una ruta de carácter turístico histórico, podría generar desde fuentes de empleo, podría generar ocupación de diferente naturaleza, y debería estar, digamos, marcado como se hace en casi todas partes que ya he tenido la suerte de visitar, donde se le da un valor fundamental a las rutas, estableciendo señalamientos, paradores, y que atraiga a la familia.
es prácticamente nuestra ruta de fundación. Caracas es Caracas porque por aquí pasó quien hizo Caracas. Y después de eso, quienes hicieron la nacionalidad también pasaron por aquí. Yo pienso que sí es un camino que necesariamente debe ser conservado de alguna manera, y el gobierno nacional, pues en todos sus planes de restauración de nuestros valores, podría perfectamente incluir este territorio como un territorio protegido para que el deterioro no siga destruyendo lo que aún queda, que yo pienso que aún es bastante. Correcto, aquí. Y por aquí también lo destrozaron. Y el tercero llegó mucho más arriba de la Mostaza y allá arriba quedó totalmente destruido, excepto tres. El que dio el salto de Freire, que le dio su nombre, uno llamado Pedro Camacho y otro personaje que se escaparon vía Valencia. De modo que los que describieron eso en ese momento, que es básicamente Oviedo y Baños, que eran lluvias de flechas, macanas, y bueno, había armas cortas, pues cuchillos, pues no tenían, porque había violencia de parte y parte, no es que los indios eran los violentos y los otros no, pero fue un acto violento. ¿Por qué? Porque chocan dos culturas, dos grupos y dos intenciones. Bueno, la primera vez que yo tuve contacto con este sector fue en 1966 y realmente fue el camino de Caracas existía, era la ruta obligatoria que tenían que seguir los conquistadores desde el Tocuyo para ir al Valle de los Caracas. El lugar donde estamos ahora forma parte de una extensión que se conoció en los años de 1561-62 como el Valle del Miedo. ¿Por qué se llamaba así? Esta parte que corresponde al centro era dominada por una etnia indígena, los caribes, que eran muy aguerridos y muy difíciles de doblegar. Francisco Fajardo había venido desde Margarita, pero había entrado por Catiaramar, La Guaira. Pasó por este lugar con permiso de Terepaima, que era el jefe de esta zona, el cacique que estaba acá, a cambio de una vaca y que le dio un obsequio. Mi nombre es Francisco Zurita y desde hace aproximadamente 46 años he estado caminando intensamente en este territorio, incluyendo el camino antiguo hacia Caracas. Estamos a la margen izquierda del río Tuy y empezaría diciéndote que he extrañado en este momento la presencia de mi amigo Basilio Tovar y del doctor Cruzen, a quien conocí y tuve la suerte de tratarlo directamente, y a Basilio Tovar, que fue verdaderamente como un padre. Porque cuando yo pasé la primera vez de mi vida por aquí, era un estudiante de veterinaria y sabía que le permitieron el paso hasta el Tocuyo. El informe en el Tocuyo de la potencialidad que tiene el Valle de Caracas, que ya lo conocía, y entonces se lanzaron varias expediciones desde el Tocuyo para tratar de llegar a Caracas. Y en este transcurso del valle fueron víctimas de ataques violentos, destrozando prácticamente las tres expediciones previas a la de Lozada. Nadie se imaginaba que estos indígenas de la zona pudiesen planificar ataques con emboscadas. Y los españoles que entraron en primera instancia, los primeros entraron creyendo que iban a llegar sin problema, los mataron a todos. Los segundos fueron más y lograron llegar más o menos hasta esta parte, que era la única parte que el río era vadeable, producto de una casualidad, porque yo en ese momento era estudiante de veterinaria, medicina veterinaria en Maracay. Tenía un amigo que tenía un aras, caballo de carrera, criaba caballo de carrera, murió desafortunadamente, Eduardo Pacanins, y yo lo acompañé porque él era amigo del dueño de esta hacienda, que correspondía a dos haciendas vecinas, que es el Carmen y Buen Paso. Y si bien es cierto que yo vine con él exclusivamente a un detalle de conversación entre ellos, conocí a don Luis Larraín y me pareció un hombre verdaderamente encantador desde todo punto de vista, y tuve la fortuna de compartir con él posteriormente a esa visita, porque yo no sabía que esta